Yo soy arameo de origen. Nací en Siria del Norte, país de Sant Efrem de Siria, el gran diácono. Mi idioma materno es el arameo. Soy nieto de los sobrevivientes del masacre de los cristianos en el Imperio Otomano de 1915. En los años 76 fuimos a Bélgica. Ahí hice mis estudios en francés, que es mi segundo idioma cultural. Estudié ahí, hice toda mi carrera universitaria de licenciado en Filosofía y Letras, latín griego. Después, poco tiempo de profesor, fui al seminario de la Fraternidad San Pío X en Francia primero, y después en Econ, en Suiza, y fui ordenado en el año 96. Y en 96 fui nombrado en el Distrito de América Central y México. Quedé 13 años en México, gracias a Dios. En México capital, en Puebla, Orizaba, Jalapa. Después fui 9 años a Guadalajara, Zapotiltí, Colima, León. Una que otra vez visité Querétaro. ¿Qué más? Sant Ignacio, Cerro Gordo, Irapuato, Salamanca, etc. Y en 2009 fui nombrado a Guatemala, América Central más bien. 2014 regresé 2 años a México, Gómez Palacio, Chihuahua, Juárez, y en 2017 con la fundación de la Casa Autónoma de América Central regresé aquí por orden superior general, y desde esta fecha estoy aquí en Guatemala, pero concretamente trabajé en todos los países, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Los retiros de Ignacio es un don de Dios para la Iglesia. El mismo año de la rebeldía de Lutero, en 1521, cuando Lutero empezó su rebeldía, Sant Ignacio de Loyola, valiente soldado español, cayó herido en la guerra. Después 9 meses y 3 operaciones de la rodilla, se levantó totalmente transformado, leyendo Vida de Santos. Se dio cuenta que los santos también son militares, soldados de un rey inmortal, y se decidió de consagrar totalmente a Dios. Y durante estas meditaciones de 9 meses de las operaciones, convalecencia, ahí pensó en su vida y empezó a pensar, a redactar este librito extraordinario de los ejercicios de Sant Ignacio, que es un tesoro pequeño, como decía un papa, pequeño en tamaño, pero muy rico en santidad. Sant Ignacio de Loyola fue realmente el campeón de la Iglesia Católica frente a Lutero, y donde quiera que se predican los ejercicios de Sant Ignacio, bien, la gente quedó católica, y especialmente Alemania del Sur. Hicieron traducir los ejercicios del español al alemán y los predicaron, y Alemania del Sur quedó católica. Austria estaba muy confundida. San Pedro Canicio, otro discípulo de Sant Ignacio, predicó, habló y quedó todavía hasta la fecha católica Austria. Ahora, ¿qué son estos ejercicios? Concretamente es un curso intensivo, podemos decir, de formación cristiana y de santificación. Al origen eran 30 días. Sant Ignacio lo predicaba en 30 días, lo que llaman 4 semanas. Y algo maravilloso. ¿Qué contienen? Bien, contienen toda la filosofía del Evangelio. Todo lo importante del Evangelio está sintetizado. Pero desde el principio, desde la primera meditación, Sant Ignacio dice: ¿para qué estamos en ese mundo? Estamos en ese mundo, ¿para qué? ¿Y qué hay después? Y pone orden. Estamos en este mundo para Dios. El hombre es creado para alabar a Dios, es decir, adorar a Dios, creer en Dios, hacer reverencia a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Y mediante eso llegar a la vida eterna, al cielo. Y las demás otras cosas, todas las demás cosas son creadas para el hombre, para que lo ayuden a salvarse. Entonces ya pone un orden en la vida. El hombre es para Dios, toda la creación es para el hombre, para que lo ayude a salvarse. Y Sant Ignacio tira una conclusión extraordinaria del buen uso de las criaturas. Debemos utilizar las criaturas tanto debemos utilizarlas en cuanto nos ayudan a salvarnos,
a llegar al cielo, y tanto debemos abstenernos de ellas en cuanto nos impiden la salvación. De ahí se sigue, dice, la indiferencia en sentido, haga lo que puedes, lo que debes, funciona gracias al Señor, no funciona gracias al Señor, pero en todo desear y elegir lo que conduce a la vida eterna. Esto es primera charla, y después empieza el buen uso de la libertad, el mal uso de la libertad. El buen uso de la libertad, salvación eterna. El mal uso, el pecado. Los ángeles, que son demonios, Adán y Eva, etc. Y después nos hace bajar al infierno, dice, mire, quieras o no quieras, tienes un alma inmortal. Esto no depende de nosotros. Hay gente que dice, no creo, ok, no crees, nada cambia. Las cosas son lo que son. Ahora, si, dice Santo Ignacio, usted utiliza bien tu libertad, irás a la dicha eterna, a la felicidad eterna, que es el cielo. Si lo utilizas más, irás a la privación de toda dicha, que es el infierno eterno. Entonces, cielo, dicha eterna. Desgracia eterna, infierno. Y Santo Ignacio dice, tratemos de imaginarnos en el infierno para sentir lo que sufren los condenados. Si del amor de Dios me olvide, al menos el temor a la perdición eterna me impide de pecar, etcétera. Después hacen una sonda profunda en el alma, examen de conciencia, para purificarnos de todo pecado, y después empieza la vida de Cristo, meditación de Cristo, el programa de Cristo, el programa de Lucifer. San Antonio María Claret, que explicó estos ejercicios en ese libro maravilloso, los ejercicios de San Ignacio explicados por San Claret, bien dice, hablando de las dos banderas, ¿a quién quieres tener por guía, a Lucifer o a Cristo? Lucifer te llevará a la desgracia eterna, Cristo te lleva a la dicha eterna. Entonces se medita toda la vida de nuestro Jesucristo, y finalmente se terminan los ejercicios con la venida del Espíritu Santo, el amor divino en nuestros corazones. Realmente es algo extraordinario. Ahora en el siglo XX, un padre español, padre Ballet, este padrecito, ingeniero español al punto de perder la fe, hizo el retiro, y al tercer día dio un golpe a la mesa diciendo, ¿por qué todo hombre sensato no hace estos retiros? Deja todo, va al seminario de los padres jesuitas, llega a ser sacerdote y funda una congregación especial para predicar los ejercicios espirituales. Y este padre comunicó a otro padre amigo nuestro, padre Bariel. Este padrecito comunicó los ejercicios a nuestra congregación San Pío X. Entonces hay una filiación divina. Santo Ignacio, los jesuitas, padre Ballet, padre Bariel, San Pío X. Bendito sea Dios. No mete 17, 18 años, porque se ejerció algo serio, algo profundo, en una cierta madurez, sí. Se hacen por tandas, entonces, hombre separado, mujer separada, cada quien con su turno. Y toda persona está invitada, incluso los no católicos. ¿Por qué? Porque, como dije, es un curso intensivo de formación cristiana, de conocer la fe cristiana y meditarla sobre todo. Meditarla, por ejemplo, como dije en este libro de explicación de los ejercicios, bien el santo explica otro santo, toma todos los temas y lo hace reflexionar sobre esos temas, después hace rezar. Entonces, para todos. Y todo, de hecho, los papas dicen, hablando de los ejercicios, dice, todo buen soldado de Cristo debería hacer uso de estos ejercicios espirituales. Por ejemplo, aquí un papa dice esto: los ejercicios de San Ignacio serán siempre uno de los medios más eficaces para la regeneración espiritual del mundo y para su recta ordenación, pero con la condición de que sean auténticamente ignacianos, dice Pío XII en 1948. Entonces son capaces de regenerar, de reformar, de mejorar la sociedad en lo espiritual y ordenar la vida, con la condición que sean realmente ignacianos y no mezclarlos con otras cosas. Desde mi ordenación empecé a predicar, y yo de joven ya los había hecho, quedé realmente impactado. Los había hecho varias veces de joven estudiante, después en el seminario también, hicimos uno de 8 días, y apenas fui ordenado ya me mandaron a predicar
con el padre Mestre primero que me guió, y después yo quedé como encargado principal de los ejercicios. Los prediqué en México todo el tiempo en que estuve, mis 15 años en México. Promedio 3, 4 o 5 retiros año. Si calculo bien, más o menos, llegamos, pienso, unos 100 retiros. Gracias a Dios. El tiempo, el mejor utilizado de una vida humana es consagrarlo a su propio negocio, a su propia salvación. Como decía nuestro campeón de Centroamérica, Santo Hermano Pedro, este franciscano de Guatemala Antigua, decía: hermanos, acuérdense, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Y como decía Santo Ignacio cuando trataba de reclutar precisamente estudiantes en París, cuando estaba estudiando en París la universidad, la teología, uno se hizo el sordo a su llamamiento, el futuro San Francisco Javier. No quería hacer retiro. Santo Ignacio decía: oye, Francisco, está bien, usted quiere ser famoso, ser rico, ser poderoso, etc. ¿Y qué vale todo en comparación a la eternidad? Si te salvas, ganaste todo. Si te pierdes, perdiste todo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dará el hombre en cambio de su alma? Entonces, ¿cómo reclutar? No es fácil, pero decirles: mire, es algo de sumamente serio, es algo importante, es algo que pone tu vida en orden, te hace reparar los errores y faltas que has hecho, y usted puede empezar una vida nueva. Por muy pecadora haya sido tu vida, al hacer el retiro, el examinarse profundamente y sacar todo el veneno del pecado de su alma, queda un hombre regenerado, santificado, purificado, templo y santuario del Espíritu Santo de Dios. Un señor que había destruido, por gracia, a su familia, vino a verme cabizbajo, muy triste, llorando, me contó toda su historia, y yo dije: ok, una aspirina no sana un cáncer, usted necesita una bioquímica espiritual, vaya al retiro. E hizo su retiro, cambió tanto, y gracias a Dios cambió tanto, que primero la esposa le mandó los hijos, después ella también regresó a la casa y la familia quedó unida. Algo muy hermoso. Y él me dijo: padre, no hubiera salido de mis problemas sin estos ejercicios, sin la misa tradicional. Porque él iba a misa moderna, pero estaba en su mundo light, ¿no? Dijo: sin los ejercicios y sin la misa tradicional no hubiera salido de mis problemas. Otro señor que ayudé a casarse y regular su situación, vino a confesarse, bueno, lo confesé, tuve la absolución, espero que se vaya, otro llegue, no se va. Váyate ya, que venga el otro. Padre, sí, tengo ganas de llorar. Dije: llore. Es consolación del Espíritu Santo sobre esta alma. Otro joven de 19 años hizo el retiro. Después, el último día, en la última comida, cuando terminó el retiro el sábado, da su testimonio, los que quieren, se levantó y dijo: mire, padre, ¿qué provecho saqué de ese retiro? Bien, es la primera vez que me confesé bien, porque yo pensaba, en mi ignorancia, que los padres iban a decir a mis papás lo que había dicho. Por eso nunca me confesaba bien. Y otro ejemplo: a veces hay gente que viene en retiro. En verdad, por experiencia lo digo, una que otra persona viene en retiro para hacer la confesión de su vida. Y esto ya es mucho. Otro caso, una señora me dijo: padre, ¿qué hizo con mi esposo? Yo lo mandé a un hombre y me regresó un santo. Gracias a Dios, así debe ser todo cristiano. No, es algo muy serio. Realmente, ¿de dónde vienen todos nuestros problemas? O mayor parte de nuestros problemas. Es verdad que hay la debilidad, pero también hay la ignorancia, porque no tomamos las cosas en serio. Cuando uno piensa que un solo pecado mortal nos pone como suspendidos al borde del infierno, en cualquier momento uno puede morir por cualquier razón que sea, es algo serio, El cristiano que toma las cosas en serio, bien, no solamente se hace, como dice aquí el Papa, se hace apóstol, no solamente para sí, sino para los demás, para la sociedad. De hecho, el padre Vallet, cuando era ingeniero, leyó un artículo que decía: el país más feliz del mundo era Colombia. Y él se preguntó por qué. Y porque en Colombia muchos habían hecho los ejercicios y por tanto había orden en la sociedad. Y aquí otro papa dice: son de gran importancia para el aprovechamiento espiritual de los estudiantes universitarios y de las personas de cultura,
para confirmarlos en sus propósitos de apostolado. Impulsarlos a ser apóstoles de Cristo, ser buenos cristianos. Y aquí Pío XI dice: con gran calor recomendamos los ejercicios para toda clase de seglares, pues en esta escuela del Espíritu no solo se cultivan muy buenos cristianos, sino también se forman verdaderos apóstoles para cualquier clase de vida y se enciende el fuego del corazón de Cristo. Entonces, realmente son de mucha utilidad, de mucha utilidad. Depende. Hay gente que hacía 2 veces al año el retiro, otros cada año, otros cada 2 años. Yo pienso un promedio de cada 2 años está bien. Hay una condición. Hay gente que va al retiro, si no lo hace seriamente, no saca todo el provecho. Y otros dicen, pero yo conozco, ya lo hice. Sí, pero cuidado. A eso sí yo contesto. La comida que usted comió el año pasado te sirvió, te ha mantenido en la vida. Pero si no comes este año, vas a morir. En 2 o 3 meses mueres sin comida. Entonces las luces, la ayuda que necesitamos para este año, Dios la da este año. Entonces... Y bien, los papas dicen cosas muy, muy interesantes de todos los ejercicios espirituales, los únicos canonizados por la Iglesia Madre y alabados por todos los papas casi, son los de San Ignacio. En este libro, los ejercicios espirituales de San Ignacio explicados por San Claret, al final del libro puse lo que dicen los papas precisamente acerca de este tema. Primero, los papas dicen que estos ejercicios fueron debidos a un singular beneficio de Dios, afirmando su providencial aparición. En efecto, cuando Lutero empezó su rebeldía y causó tantos daños en guerra civil en Europa, etc., y bien Santo Ignacio, herido en la guerra, levantado después de 9 meses de 3 operaciones, escribió este libro y empezó a predicar esto y a hacer contrapeso a Lutero. Entonces el Papa dice, su origen es providencial. Por singular beneficio de Dios, Santo Ignacio escribió este libro y lo legó a la posteridad. Y después los papas dicen que los ejercicios de Santo Ignacio son algo excelente, de lo que se esperan muchísimos escogidos frutos sobre el pueblo cristiano. Eso lo dice Pío XI en su encíclica Mens Nostra de 1929. Pío XI escribió mucho sobre los ejercicios, alabó mucho e hizo una encíclica especial Mens Nostra sobre los ejercicios para impulsar la gente de Acción Católica a aprovechar. El practicarlos es un favor insigne. Regenerarán espiritualmente la sociedad si universalmente se practican. Es decir, si mucha gente hace los ejercicios regularmente, hay una reforma espiritual de la sociedad, lo que llamamos regeneración espiritual. Fomentarán la piedad de los fieles. En lugar de tener católicos flojos, tibios, mediocres, ramas secas en el árbol de la iglesia, bien serán árboles, ramas verdes con fruto. Fomentarán la piedad, nutrirán las fuerzas religiosas, desarrollarán el fructuoso apostolado, harán reinar la paz individual y social. Un día un señor que hizo retiro, cuando vio este librito, las oraciones básicas del católico, el hombre flojo y tibio del pasado dijo: padre, yo quiero comprar 1000 de estos libritos y estar regalándolos en su negocio a la gente que frecuenta su negocio. Entonces hace la gente apostólica. Otro papa, Pío XI, en el 40º año de 1931, dice: con gran calor recomendamos los ejercicios para toda clase de seglares, para todos. Pues en esta escuela del Espíritu no solo se cultivan muy buenos cristianos, sino también se forman verdaderos apóstoles para cualquier clase de vida y se encienden el fuego del corazón de Jesús. De esta escuela saldrán como los apóstoles del cenáculo de Jerusalén, esforzadísimos en la fe, robustos por su invicta constancia en las persecuciones, celosísimos únicamente preocupados de propagar por todas partes el reino de Cristo. Es decir, realmente, por ejemplo,
los campañas de Santo Ignacio fueron extraordinariamente eficaces. San Francisco Javier, San Pedro Canizio y muchos otros. Y durante varios siglos, los verdaderos jesuitas, mediante estos ejercicios, fueron los mejores sacerdotes de la Iglesia Católica. Pío XI, en Mes Nostra, dice: están estos ejercicios llenos de piedad y santidad. Son obra muy piadosa y saludable. Son obra apta y saludable para la cura de las enfermedades de las almas. Curan las enfermedades de las almas. Son remedio de la ligereza e irreflexión de los hombres. Contienen una sin par salvaguarda de la eterna salvación. Realmente pocas palabras, pero mucho contenido. Entonces son un remedio para la cura de la enfermedad, de las enfermedades del alma. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque somos superficiales, no reflexionamos. Y bien, esto nos hace tomar las cosas más en serio. Son remedio de la ligereza e irreflexión de los hombres y también de la tibieza. Contiene una sin par salvaguarda de la eterna salvación. Los ejercicios espirituales dan verdaderamente principio a la vida cristiana, porque pone el hombre cara a cara con Dios, el cual ilumina la mente y da fuerza a la voluntad para cumplir todos nuestros deberes cristianos. Entonces hay dos cosas aquí. Dios ilumina la mente con la luz que dan, la doctrina sana, y también con los sacramentos que reciben, confesión, comunión, ejercicio espiritual, da fuerza a la voluntad para caminar el camino del Señor. También son los ejercicios el medio para perseverar en el bien empezado. Entonces usted hizo el retiro hace unos 2 o 3 años atrás, etc. Bueno, poco a poco la fuerza desgaste. Entonces vuelva a hacerlo para reparar estas fuerzas y perseverar en el buen camino. Pone el alma delante de Dios, la cosa más importante y necesaria. Todo lo confirman en el orden o todo lo vuelven al orden. Si usted está en el buen camino, adelante, te ayuda para progresar más. Si estás desviado en el pecado, y bien, te pone el orden, renovando su alma por el perdón de los pecados y alimentándola con el manjar divino, que es la Divina Eucaristía. Pío XI, en 1936, dijo: los ejercicios son el medio más seguro para la formación cristiana de las conciencias. Muy importante. Son el medio más seguro para la formación cristiana de las conciencias, para el mejoramiento espiritual de cada uno de los jóvenes. La formación cristiana de la conciencia es importante. ¿Por qué hay tantos problemas en la sociedad? Porque la gente ya no tiene formación cristiana de la conciencia. Están en el relativismo. De los ejercicios espirituales, lo menos que se puede decir es que son momentos por feliz necesidad de examen de conciencia exhaustivo y preventivo. Entonces hace un examen de conciencia completo de su vida y después prevé el futuro para no volver a lo mismo. Después dice el hombre cristiano, analiza su vida, examina su conciencia y dice qué debía hacer, qué ha hecho y luego qué hará, cómo y cuándo lo hará. Entonces, examina su conciencia, llora su pasado y toma decisión de caminar el camino de Cristo. Otro papa dice: el ejercicio tiene una riqueza inmensa de bienes celestiales y secreto de la perfección. Secreto de la perfección. Son de gran importancia para la aprobación espiritual de los estudiantes, especialmente universitarios, dice, y personas de cultura, para confirmarlos en sus propósitos de apostolado. Por ejemplo, usted es doctor, ingeniero, militar, policía, periodista, político, no sé qué. Y usted, si hace los ejercicios, hará mucho más bien a tu familia, a tu patria, a tu iglesia, que de quedar el mediocre. Los ejercicios son medios de santificación particularmente efectivo. Es decir, realmente hace santo. Efectivo, eficaz, hacer. Son medio muy eficaz y poderoso. Son muy eficaces para el bien eterno de las almas. Bien eterno de las almas. Tienen maravillosa eficacia para corregir las costumbres y caldear el espíritu cristiano, para reformar la vida, para perseverar en el bien, para vigorizar el espíritu en medio de los peligros y de tantas causas de disipación que ofrece el mundo. Los ejercicios de Santo Ignacio son y serán siempre uno de los medios más eficaces para la regeneración espiritual del mundo y para su recta ordenación. Regeneración es decir, reforma, corrección, mejoramiento.
pero con la condición que sean realmente ignacianos. Y finalmente dice el Papa, los ejercicios son y serán siempre muy útiles y saludables para la edificación y provecho espiritual de los fieles, muy útiles para formar en los espíritus generosos el criterio sobrenatural, para disponerlos a obrar animosamente, para templarlos con el fin de sobrellevar esforzadamente las pruebas de la vida. Entonces, forma el criterio sobrenatural, es decir, nos hace ver las cosas como Dios las ve. ¿De dónde viene tanta mediocridad, tantos pecados? Porque no miramos las cosas como Dios las ve. Y finalmente el Papa dice, Pío XI otra vez, los ejercicios de Santo Ignacio y su método son un acabadísimo código de leyes del que conviene que se sirva todo buen soldado de Cristo. Conviene que todo buen soldado de Cristo, todo católico que quiere ser realmente católico, se sirva de este método. Esta calidad que le tenía por código sapientísimo, universal, de las normas que se requieren para dirigir las almas, por camino de la salvación y perfección, como fuente inexhausta, fuente inagotable de piedad, muy apreciable y sólida, como vivísimo estímulo y peritísimo director, el trabajo de la reforma de las costumbres y de la consecución de la cumbre de la vida personal. Es decir, quiere ser realmente santo, adelante. Termino. Dice, el método San Ignacio está muy lejos de incurrir en los peligrosos errores del falso misticismo, el Nueva Age, pentecostalismo protestante, carismatismo, etc. No, dice el método San Ignacio es muy bueno, muy tradicional en la iglesia y nos ayuda a no caer en los peligrosos errores del falso misticismo, de la falsa vida espiritual, etcétera, etcétera. Finalmente, Pío XI dice, es un método experimentado y practicado por tantos santos en sí mismos en la santificación de toda clase de fieles, sólido y seguro, hasta el punto de conducir con toda felicidad a las almas a la más elevada cumbre de la oración y del amor divino, por el camino de la abnegación y del dominio de las pasiones, sin exponerlas a las sutiles ilusiones del orgullo. Entonces realmente nos enseña a ser cristianos de veras. Y finalmente, como fruto de los ejercicios, conoce el caso de Santo Ignacio, de Francisco Javier, que después de hacer los retiros se convirtió totalmente al Señor. Fue el segundo San Pablo, fue hasta India y hasta Japón y quedó en China. San Pedro Canicio, igual, gran santo por los ejercicios. San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales, Santa Teresa del Niño de Ávila, San Luis de Puerto Mauricio, el Papa Marcelo II, se sirvió mucho de los ejercicios. El Papa Sixto V, el Papa Clemente IX, Papa Benedicto XIII, San José Cafaso, alcanzó maravillosos frutos entre el pueblo y el clero con estos ejercicios, y San Antonio María Claret, que precisamente los explicó en este libro. Él empezó la reforma del clero en Cuba con los ejercicios espirituales de Santo Ignacio. Entonces yo aconsejo, después de todos esos consejos de los papas, de hacer los ejercicios regularmente, pero también hacerlos seriamente y propagar esta. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.